Bien, hoy seguimos con nuestro seminario sobre Wittgenstein y lenguaje privado. Entramos en las investigaciones hoy. Vamos a trabajar hoy con suerte, si nos alcanza el tiempo, parágrafos 243 y 246. Y si nos da el tiempo, 258. Pero después de esto vamos a trabajar el 268 y el... 293. O sea, 243, 246, 258, después pasamos al 293 y después vamos al 286, como lo que sería así, algo así como la moraleja de lo que piensa Wittgenstein sobre esto del lenguaje privado, digamos. Bien, pero voy a empezar por un pasaje de la discusión sobre seguir una regla, que está en el parágrafo 2, donde Wittgenstein dice: seguir una regla es una práctica, y creer, y la palabra creer está en cursiva, seguir la regla no es seguir la regla, y por tanto no se puede seguir privadamente una regla, porque de lo contrario, creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla. Parágrafo 202. ¿Cuál es la moraleja de esto? Seguir privadamente una regla. Bien, esto es lo que nos interesa de este parágrafo. La idea es seguir privadamente una regla. Y Wittgenstein dice que no se puede, porque en ese caso creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla. Cuando creer seguir la regla no es lo mismo que seguir la regla. ¿Me explico? Entonces, seguir la regla implica que seguir la regla es distinto de creer que uno sigue la regla. Y entonces, en principio, esto parecería que si uno sigue una regla, uno puede cometer un error al aplicarla. Y parecería que incluso uno podría cometer un error y creer que está en el acierto, y entonces creer falsamente que sigue una regla que no sigue. Pero el punto es que creer seguir una regla no puede funcionar como criterio de seguir una regla. Y eso es muy intuitivo, diría, ¿no? Esto va a ser particularmente importante para el argumento del parágrafo 258, pero yo quería dejarlo ya claro de entrada. Wittgenstein en el 202 nos dice: el seguimiento de reglas implica que seguir una regla no es lo mismo que creer seguir la regla. ¿Bien? Y por esta razón dice, no se puede seguir privadamente una regla. Y aquí no habla de regla privada ni de lenguaje privada. Habla de seguimiento privado de una regla. Si hablamos de un lenguaje privado y si hablamos de una regla privada, hablamos también de seguimiento privado de una regla, pero no sé si vale en la otra dirección. No sé si es importante esta pregunta, pero es una pregunta que surge. ¿Querías decir algo? 202. El punto es que el seguimiento de una regla implica que seguir la regla no es lo mismo que creerla. Esto, por así decirlo, va de suyo, pero el punto es que implica de fondo. Yo creo que implica la falibilidad y la posibilidad de que uno crea seguir la regla cuando no la está siguiendo. Y entonces hay un punto, ¿no? O sea, seguir una regla implica falibilidad e implica posibilidad de error en la creencia de que uno sigue la regla. Esto es una tesis no fuerte en el sentido de que nos demande mucho aceptarla, sino en el sentido de que es sustancial. Entiendo yo, ¿no? Bueno, ahora pasemos al 243. Que sí, parece que nos va a dar el tiempo.
para trabajar sería ideal. Paso al parágrafo 243 de las investigaciones. El recorrido que vamos a hacer sobre el lenguaje privado es 243, 246, 258, 293 y 268 en ese orden. Bien, empecemos con el parágrafo 243. Yo tengo unas notas, pero no creo que sea necesario que las use. Voy a sacar nota por las dudas, si surge algo nuevo, en fin. Bien, dice Wittgenstein, y acá vamos a ver una cosa muy particular, Vamos a ver como una deriva, ¿no?, de posibilidades. Primero voy a leer todo el parágrafo y después voy a interpretarlo, ¿bien? 243. Un hombre puede animarse a sí mismo, darse órdenes, obedecerse, censurarse, castigarse, formularse una pregunta y responderla. Ahí punto, ¿no? Y acá me parece que se abre otra idea, ¿no? Dice, se podría también imaginar, y acá la cuestión de la palabra imaginar es relevante, incluso hombres que hablasen solo en monólogo. ¿Bien? Acompañarían sus actividades hablando consigo mismo. Dice que sería imaginable. Bueno, está bien. Y acá trae una figura importante que es la del explorador, que luego aparece en Davidson y en Quine con la cuestión de la interpretación radical y la traducción radical. Bueno, pero el inventor del explorador fue Wittgenstein. El explorador en una cultura desconocida, con un lenguaje desconocido, etc. Y para eso ver el parágrafo 206 y 207 de las investigaciones. O sea, sobre el tema investigaciones y Quine y Davidson sobre significado, 206 y 207. Ahí ya está lo esencial de la situación imaginaria de interpretación o traducción radical. Bien, entonces dice, un explorador que los observase y escuchase sus discursos podría conseguir traducir su lenguaje al nuestro, ¿no? Al lenguaje de los que hablan solo en monólogo, ¿no? Bien, y después dice, y acá con pregunta, con signo de interrogación, pero sería también imaginable. Y acá es importante que Wittgenstein diga imaginable, porque más adelante, en el parágrafo, ya les digo, este es un parágrafo importante el que voy a ir ahora, 390, ya les digo, y 5. No está claro qué papel juega la imaginabilidad en nuestra investigación. ¿Cuál es su investigación? La investigación del sentido y el sinsentido. Es decir, en qué medida garantiza el sentido de una proposición. O sea, acá Wittgenstein en el 395 y se pone un límite a sí mismo, ¿no? Porque él usa la imaginación, ¿no? Aquí y allá. Es uno de sus métodos. Ya lo vimos en el parágrafo 2 hasta el parágrafo 8, ¿no? Ajá. Y bueno, y si no garantiza sentido, tampoco garantiza posibilidad. Entonces, bueno, que algo sea imaginable tampoco resulta tan relevante, ¿no? Y Wittgenstein, como sabes, dice, podemos imaginar, y siempre la imaginabilidad es un punto de constante retorno de Wittgenstein, ¿no? Que podemos imaginar esto y aquello, y bueno, y después dice que bueno,
que no está claro qué papel juega la imaginabilidad en nuestra investigación. O sea, en qué medida garantiza el sentido de una proposición, ¿no? Y esta es como un matiz que Wittgenstein hace con su propio método. Como sincerándose consigo mismo, diciendo, bueno, está bien, yo recurro a la imaginabilidad, troche y moche, pero hay que ver cómo, ¿no? Cómo se hace bien y cómo no se hace bien, porque tampoco es que sea un método que sea evidentemente garantizador o garantía de sentido, que es la interpelación que Wittgenstein se hace a sí mismo. Si la imaginabilidad en toda ocasión garantiza sentido. Bueno, y aquí viene la pregunta, ¿pero sería también imaginario el lenguaje en el que uno pudiera anotar o expresar sus vivencias internas, sus sentimientos, sus sensaciones, estados de ánimo, etcétera, para su uso propio? Y a esto responde un interlocutor imaginario que es Wittgenstein mismo también, ¿no? ¿Es que no podemos hacerlo en nuestro lenguaje ordinario? Y Wittgenstein responde, pero no es eso lo que quiero decir. Las palabras de este lenguaje, el lenguaje que sería imaginable, ¿no?, deben referirse solo a lo que solo puede ser conocido por el hablante, a sus sensaciones inmediatas, privadas. Otro no puede, por tanto, entender este lenguaje. Entonces yo dije que acá teníamos como una especie de secuencia, ¿verdad? Si ustedes recordarán, en el parágrafo 122, Wittgenstein dice que la representación sinóptica es su Darstellungsform, su forma de representación, ¿no? Y la representación sinóptica es una forma de comprensión, dice Wittgenstein, que consiste en ver conexiones. Y para eso Wittgenstein trae a colación los famosos casos intermedios, ¿no? Casos que funcionan como conectores de dos cosas. Conecto A con B, conectando A con C, y B con D y C con D. O sea, esos serían los famosos casos intermedios. Que en inglés lo suelen escribir como intermediate links. Parágrafo 122. Y acá está eso justamente. Pone toda una serie de eslabones y se pregunta si el último eslabón que pone en esa supuesta serie, que vamos a ver por qué es una serie y qué tipo de serie es, si el último eslabón existe o no. Bien, entonces, ¿cuál es el primer eslabón? Bueno, que es posible que un hombre hable consigo mismo, ¿no? Que se anime a sí mismo, que se dé órdenes, que se censure, que se castigue. Eso sería una posibilidad, ¿no? La posibilidad de hablarse a uno mismo. Sí, esto está fuera de cuestión. No es muy normal, ¿no? Y no sé si es sano, pero es lo que se suele llamar hablar solo, ¿no? Supongo que si es sano o no depende del caso. La segunda posibilidad que él baraja es la posibilidad del habla monológica, o sea, de personas que hablen solo en monólogo. O sea, pasa de la posibilidad de hablarse a sí mismo, a la posibilidad de hablar solo en monólogo. Evidentemente esas dos cosas no son lo mismo, pero están emparentadas. Hay una conexión ahí. Y después pasa a la idea de, bueno, hablar de nuestros sentimientos, sensaciones, estados de ánimo en el lenguaje ordinario, lo cual claramente lo podemos hacer. O sea, yo te puedo decir, hoy a la mañana tuve dolor de cabeza, y tú entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, puedo hablar de mis sensaciones en el lenguaje ordinario contigo y me entiendes. Entonces ese es el tercer eslabón, pero el punto es la relación entre el lenguaje y yo. Ahí está el punto. O sea, es posible que yo hable solo. Bien. Después, es posible que yo hable solo en monólogo. Después, es posible que yo hable de mis estados mentales en o con el lenguaje ordinario. ¿Bien? Y la cuarta posibilidad, que es el problema, es el lenguaje privado. ¿Es posible un lenguaje en el que uno anote sus vivencias internas para uso propio? Sus sentimientos, estados de ánimo, sensaciones, etc.
Y esto no es el lenguaje ordinario, porque las palabras del lenguaje privado se referirían, si fuera posible este lenguaje, a lo inmediato, a lo que solo el hablante puede conocer, a lo privado. Y no sería ese lenguaje entendible para otro. ¿Por qué? Porque no podría acceder al significado de las palabras en la medida que el significado de las palabras serían las sensaciones, los estados de ánimo, los sentimientos en mi mente, digámoslo así. Y bueno, nadie puede ocupar el punto de vista del yo en mi mundo, excepto yo, ¿no? Y ahí hay un punto, ¿no? Podríamos decir que en el mundo hay una función que es el punto de vista del yo. Y en el estar en el mundo, en el ser en el mundo de cada uno de nosotros, ese punto de vista solo puede ser ocupado por uno. En el mundo de uno, quiero decir, ¿eh? En el mundo de uno, la figura del yo es central. No porque defienda el solipsismo, sino porque es central. El yo, la primera persona, ¿no? En la ontología de la vida humana. Y esa función, que podríamos decir que es una función del lenguaje, pero también es una función ontológica en el sentido de que es un engranaje del funcionamiento de la vida en común y de nuestra peculiar forma de vida en común, porque podríamos imaginar una cultura en la que no hubiera nombres personales, no hubiera yo, tú, por ejemplo, y esa cultura tendría una forma de subjetividad distinta de la nuestra, porque no es parte de la esencia del lenguaje que hayan pronombres como yo, tú, él, ¿no? Ni tampoco que hayan nombres personales como Luciano Silva Scavone. Podríamos hablar un lenguaje en el que ese tipo de cosas no existiera. Y bueno, en ese caso yo no podría de repente hablar de mí en ese lenguaje, ¿no? Pero bueno, el cuarto eslabón sería un lenguaje en el que yo anoto lo interno, lo inmediato, lo privado, lo mental. Wittgenstein está pensando en lo mental. Y el paradigma de todo esto, los paradigmas que dio de todo esto son las sensaciones, los sentimientos y los estados de ánimo. Bien, sería imaginar un lenguaje así. Y una de las características de este lenguaje es que, a diferencia del lenguaje ordinario, no sería entendible por otro. Y aquí surge algo interesante que Wittgenstein muestra. Y es que con la idea del lenguaje privado aparece en escena que podríamos decir que lo mental, si es que el lenguaje privado es posible, tiene como una especie de doble vida. Una cosa sería lo mental para y desde el lenguaje ordinario, y así para el mundo, dándose al mundo. Y después otro aspecto, la otra vida de la doble vida de lo mental, sería la relación con este lenguaje privado, en el cual se expresa solo para mí. Entonces lo mental tendría como dos caras, una para el mundo, que se expresa en el lenguaje ordinario, y otra solo para mí, que se expresaría en mi lenguaje privado. Y este fenómeno es muy extraño. Que hace sospechar, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿No? ¿Me sigues? Sí, lo último que dijiste fue que lo mental tiene dos dimensiones, la expresión en el lenguaje privado, perdón, la expresión en el lenguaje ordinario y la que el resto no podría comprender que expreso con este lenguaje privado. Claro, como una doble vida o dos caras, o no sé, una para el mundo, que se expresaría a través del lenguaje ordinario, o más bien lenguaje corriente. Ordinario, no me gusta la palabra lenguaje ordinario, la expresión lenguaje ordinario. Bueno, está. Y acá plantea el problema, ¿no? ¿Es posible, es imaginable un lenguaje tal que el Bedeutung de cada palabra, ¿no? La referencia, sea algo privado y que en ese sentido solo el hablante de ese lenguaje pueda comprender y ningún otro? Y ese es el problema del lenguaje privado, ¿bien? Ahora pasamos al 246.
Bien. 2.46. ¿Hasta qué punto son mis sensaciones privadas? Acá tenemos que tener en cuenta que Wittgenstein está hablando de todos los estados mentales, no solo de las sensaciones. Él va a hacer mucho hincapié en la sensación y en particular en el dolor, pero porque es un modelo de estado mental. Claro, porque, a ver, es claro que el estado mental no es algo real afuera de la mente, ¿no? El dolor, quiero decir, no es algo real afuera de mi mente. El dolor que yo siento afuera de mi mente no es nada. Entonces, por eso es un paradigma de estado mental. Porque uno no puede decir, por ejemplo, si se martilla el dedo con una mano, que el dolor no está en mi mente, sino en el martillo. Como si uno puede decir que el rojo está en la manzana y no en mi mente, podríamos decir. O sea, tiene sentido decir, por ejemplo, el rojo que veo ahora no está en mi mente, está en la manzana que veo, ¿no? Pero cuando hablamos de dolor, ya no hay esta opción. Es algo que está dentro, por así decirlo, de uno. Y con esto juega Descartes y juega Wittgenstein también. Y a partir de esto es que se arma la idea de lo privado y de lo propio, ¿no? Y de lo mental como privado. Y el interlocutor es Descartes. Que nosotros empezamos con la paradoja de Locke, pero bueno, Locke adopta buena parte del concepto de cartesiano de mente, excepto el innatismo de ideas y excepto la idea de que el yo es una sustancia, en un sentido fuerte. En un sentido débil sí acepta Locke que el yo es una sustancia, porque Locke dice que no podemos entender la realidad sin postular una sustancia como soporte de las cualidades que percibimos. Entonces, eso nos pasa en relación a nosotros mismos también. Nosotros percibimos cualidades y solo podemos entender ese flujo de contenidos conectándolo con un postulado que sería el yo, una sustancia mental. Bueno, en esas dos cosas rompe con Descartes. Después, obviamente también en el racionalismo desde un punto de vista epistemológico, pero las rupturas en cuanto al modelo de la mente son esas dos, en lo esencial. Con el maestro Descartes, ¿no? El gran maestro de la filosofía moderna y contemporánea, me animaría a decir, No hay filósofo contemporáneo que no dialogue con Descartes. Bueno, empieza con esta pregunta. ¿Hasta qué punto son mis sensaciones privadas? Y acá privado aparece en cursiva, ¿no? Entonces tenemos la cuestión de la privacidad de los estados mentales, que se da por hecho. Porque yo tengo mis sensaciones y tú no puedes tener mis sensaciones. ¿Bien? Ahora, esto que el metafísico vería como algo así como una especie de verdad ontológica o algo así, para Wittgenstein es simplemente la expresión de una regla del lenguaje. O sea, la gramática del concepto mis sensaciones excluye que yo predique tener mis sensaciones de otro que no sea yo, porque ni siquiera sería gramatical decir tú tienes mis sensaciones. ¿Entiendes, Diego? ¿Entiendes? Sí. O sea, la privacidad de los estados mentales no está en cuestión. La privacidad de los estados mentales no está en... ¿Qué? ¿Hola? No, si me escuchás, porque se está volviendo a cortar el audio. Bien, vamos a acercar el teléfono. Ahí están dando. Y lo que pasa es que me paré. Bueno, en fin. La privacidad de los estados mentales no está en cuestión. La cuestión es hasta qué punto son privados, ¿no? Porque hay un sentido básico en el que son privados. O sea, el dolor de cabeza que yo tengo, tú no lo tienes y no lo puedes tener. No puedes tener mi dolor de cabeza. Y así sucesivamente con todos los estados mentales en tanto sean míos, ¿no? En tanto se singularicen en mí. Entonces, podríamos compartir estados mentales en el sentido que tú tienes un estado mental que es una instancia de un tipo de estado mental y yo tengo un estado mental que es instancia de ese mismo tipo de estado mental. Entonces, tendríamos estados mentales del mismo tipo, pero no el mismo estado mental. Eso no es posible. ¿Me explico? Bien. Entonces, la privacidad de lo mental no está en cuestión. Porque mis estados mentales son míos
y no pueden ser tuyos ni de ningún otro. Y eso es una proposición gramatical, lo que Wittgenstein llamaría una proposición gramatical, que es una especie de tautología, digamos. Para no andar con vueltas, una proposición gramatical es una especie de tautología. Solo que no en un sentido formal, estricto. Son proposiciones lógicas. Bien. ¿Hasta qué punto, no? Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto son privadas? Porque la privacidad no está en cuestión. Mis sensaciones son mías, tú no las puedes tener. Y así sucesivamente. ¿Levantaste la mano? Sí, porque se cortó hace tiempo ya cuando habías mencionado el parágrafo bien breve. ¿Qué parágrafo estamos? 246. Voy a volver a mandar el enlace. Bien, la privacidad de lo mental, 246. ¿Hasta qué punto mis sensaciones son privadas? La privacidad de lo mental no está en cuestión. La cuestión de Wittgenstein es que lo privado no juega ningún papel relevante en el funcionamiento del lenguaje, porque el lenguaje es público. Entonces hay que repensar el lenguaje de lo privado, porque si lo pensamos en los términos de la imagen agustiniana del lenguaje, terminamos en la idea del lenguaje privado, y si a eso le sumamos el modelo cartesiano de mente, terminamos en que todo lenguaje es privado, y ahí surge la paradoja de Locke. ¿Cómo es que nos comunicamos? ¿Y cómo es que podemos llevar una vida en común? ¿No? Que parece que así enmarcado es un problema irresoluble, pero bueno, no sé. Vamos a ver, ¿hasta qué punto son mis sensaciones privadas? El punto de acá, la pregunta es no si son privadas, sino hasta qué punto. Y es lo que va a tratar en este parágrafo, va a indicar el punto exacto. Hay un primer sentido básico en el que son privadas, privados mis estados mentales. Yo los tengo. Tú no los tienes ni los puedes tener. Pero eso es una proposición gramatical. O sea, una regla del lenguaje vestida de proposición, no una superverdad, digamos, para el punto de vista de Wittgenstein. ¿Ok? Entonces dice, y le responde un interlocutor: solo yo puedo saber si realmente tengo dolor. Otro solo puede presumirlo. ¿Tá? Y esto sería la gran diferencia, la gran asimetría entre yo y los demás con respecto a mis estados mentales, que daría sustancia a una idea robusta de privacidad de los estados mentales. ¿Ok? Y es una idea epistemológica. Y es esta: solo yo puedo conocer mis estados mentales. Los demás pueden hacer una suposición, y solamente una suposición, acerca de mis estados mentales. ¿Bien? Luciano, ¿me escuchás? Sí. Se cortó todo el audio. Quedé cuando empezaste de vuelta con el 246, pero se cortó, no te entendí nada. Bueno, dale. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero va a salir bien, ¿eh? Tranquilo. No, yo te creo, es tema de Zoom o del internet. Y un poco de las dos cosas, ¿sabes? En fin. ¿Hasta qué punto son mis sensaciones privadas? La privacidad no está en cuestión. La cuestión es hasta qué punto. Hay un sentido básico en el que son privadas los estados mentales, las sensaciones de los estados mentales en general, en el sentido de que son míos cuando existen en mí y no pueden ser tuyos. Pero ahora va a agregar un sentido más fuerte de privacidad, y que es epistemológico y cartesiano. Acá el interlocutor es Descartes, y el cogito en particular, ¿bien? Dice el interlocutor: bueno, solo yo puedo saber si realmente tengo dolor. Otro solo puede presumirlo. Y el punto es este: sobre mis estados mentales, solo yo puedo tener conocimiento. Los demás pueden hacer suposiciones a partir de la conducta que ven, digamos, y de los patrones que suelen ver en sí mismos entre conductas y estados mentales. O sea, de acuerdo al modelo cartesiano de mente, ¿cómo es que nos comunicamos? Tú significas tus ideas en tu mente, yo significo mis ideas en tu mente, pero resulta que mis ideas en mi mente y tus ideas en tu mente se coordinan con acciones de uno y del otro. Entonces, yo te interpreto a ti y accedo a tus ideas en función de cómo mis conductas se relacionan con mis contenidos mentales, y entonces, tomándome a mí como modelo, yo te interpreto a ti en función de tus conductas. ¿Entiendes?
Pero eso es una suposición. O sea, vuelvo. ¿Cómo trata el problema de la comunicación el modelo cartesiano de mente? Así. Mis palabras significan mis estados mentales. Mis estados mentales están coordinados con mis conductas. Lo mismo pasa con los demás. Hay un patrón de asociación de estados mentales y conductas en mí, que yo observo. Ese patrón que yo observo en mí, después lo proyecto sobre los demás y en función de sus conductas les atribuyo los estados mentales que en mi caso están asociados a esas conductas. ¿Entiendes? Este es el modelo de la comunicación. Así es como resuelve el problema de la comunicación el paradigma cartesiano, pero no es una buena garantía de comunicación. En fin. Pero el punto es que serían privadas las sensaciones y los estados mentales en general por esta asimetría epistemológica. Solo yo puedo conocer mis estados mentales. Otro puede hacer una suposición acerca de cuáles son. En función de la observación de mi conducta y de cómo en él se da el patrón de vinculación de conductas con estados mentales. Entonces, ve mis conductas, va a la biblioteca, al archivo de su memoria y ve qué patrones hay entre conductas y estados mentales en él. Y en función de eso, interpreta mi conducta y mis estados mentales proyectándose a él mismo sobre mí. ¿Entiendes? Y ahí ya tenemos 1,5 millones de problemas, ¿no? Porque eso de entender a otro sobre la base de mí mismo como referencia va mal. Por donde se lo mire, ese camino no lleva a Roma, ¿no? Interpretar a otro sobre la base de mí mismo, no creo que sea conducente en lo más mínimo, ¿no? Bueno, pero vamos a pensarlo el tema, ¿eh? Vamos a pensarlo. Bien. Bien, estamos en el 246. Y dice Wittgenstein, esto, solo yo puedo saber si realmente tengo dolor, el otro solo puede presumirlo, es en cierto modo falso y en otro un sinsentido. Es las dos cosas. Porque es una oración compleja, ¿no? Compleja en el sentido lógico. O sea, dice, solo yo puedo conocer mis estados mentales. Otro solo puede hacer suposiciones con respecto a mis estados mentales. ¿Cómo? Sobre la base de esa correlación entre conducta y estado mental que hay en sí mismo y proyectando sobre mí y a partir de mis conductas la reconstrucción hermenéutica de su propia mente que él ha hecho. Entonces me ve a mí como si fuera él. Y así es que me entendería, supuestamente. Yo creo que esto no lleva a ningún lado, pero en fin. Y dice, esto solo yo puedo saber si tengo tal o cual estado mental, el otro solo puede presumirlo. Dice, en cierto modo es falso y en otro un sinsentido. Es las dos cosas, porque es una oración compleja. La idea, solo yo puedo saber si tengo tal o cual estado mental, es falsa. Es un sinsentido. Porque decir, yo sé que me duele la cabeza, Wittgenstein va a decir, solo puede significar, si significa algo, que me duele la cabeza. Entonces, decir, sé que me duele la cabeza, pretende agregar significado a me duele la cabeza, pero no agrega ningún significado. Entonces dice solo eso, entonces no dice nada. No dice nada más allá de lo que dice me duele la cabeza. ¿Bien? Y en ese sentido es un sinsentido. Y en otro sentido falso porque, de acuerdo al uso normal de la palabra saber, los otros muy frecuentemente saben que tengo tal o cual estado mental. Saben. Entonces esta idea cartesiana del privilegio epistemológico del yo sobre sus estados mentales en relación a las otras mentes, en el sentido de que como solo el yo tiene acceso inmediato a los estados mentales propios y los demás un acceso inferencial a través de mis conductas y los patrones que en ellos mismos
hay entre relaciones de conductas con estados mentales, el otro solo puede presumir. Y esto dice, en cierto modo es falso y en cierto modo un sinsentido. ¿Por qué falso? Porque de acuerdo al uso normal del saber, y de qué otro modo vamos a usar la palabra, dice Wittgenstein en una pregunta retórica, los demás saben muy frecuentemente que tengo tal o cual estado mental, por ejemplo, que me duele la cabeza. Y en otro sentido es un sinsentido porque decir que sé que tengo dolor, si quiere decir algo, solo puede querer decir que tengo dolor. Entonces, sé que tengo dolor, digamos, o no quiere decir nada, o solamente significa tengo dolor. Pero hace esta concesión al paradigma cartesiano de mente, ¿no? Con respecto a este privilegio epistemológico del yo sobre sus estados mentales, con respecto a los demás, con respecto a lesotres. Esto es correcto, bien, y 2 puntos. Y lo que sigue es una observación gramatical. Las observaciones gramaticales son expresiones de los límites del sentido. En el uso de tal o cual concepto. Y son la herramienta de la gramática wittgensteiniana en cuanto a metodología filosófica. Dice, esto es correcto, esto se lo va a conceder al cogito de Descartes. Tiene sentido decir de otros que están en duda sobre si yo tengo dolor, pero no tiene sentido que yo lo diga de mí mismo. O sea, esto lo concede al cogito, que es el punto fuerte del cogito. O sea, dicho en modo material, quiere decir algo así como, yo no puedo dudar de mis estados mentales cuando los tengo. Otro sí puede dudar de que yo tenga los estados mentales que digo tener, por ejemplo. Esto es correcto, dice Wittgenstein. Yo no puedo dudar de los estados mentales que tengo. Otro sí puede dudar de que yo tenga tal o cual estado mental. Dicho en términos lingüísticos o metalingüísticos, tiene sentido que otro hable de dudar de si Luciano tiene tal o cual estado mental. Pero no tiene sentido que Luciano hable de que Luciano hable de que duda de que Luciano tiene tal o cual estado mental. Y esto es una concesión al cogito, ¿eh? Y acá se responde a la pregunta inicial y con esto termina el parágrafo. La pregunta inicial es, ¿hasta qué punto son mis sensaciones privadas? Y bueno, en este sentido de que para mí son indudables. Para el resto, no. Y eso es una forma de privacidad epistemológica de mis estados mentales. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Hola. Sí, estoy tomando el apunte. Ok, bien, perfecto. Y ahora pasamos al 258. Me quedé cuando estabas hablando de que el viernes que viene empezábamos con... Está bien, bueno, sigamos. 258. Acá ya hay un argumento contra el lenguaje privado, ¿bien? Dice, imaginémonos este caso. De nuevo, imaginemos, ¿no? Imaginemos, y recuerde que voy a ir un poco para atrás, pero el método de los juegos de lenguaje imaginarios, ¿no? Nuestros claros y simples juegos de lenguaje no son estudios preparatorios para una futura reglamentación del lenguaje. 130, parágrafo 130. Son en realidad objetos de comparación para arrojar luz sobre nuestro lenguaje por vía de semejanza y desemejanza. O sea, hay todo un método wittgensteiniano que tiene que ver con la imaginación, más de uno diría, ¿eh? Entonces, que sea un tema la imaginabilidad para Wittgenstein, y sí tiene que serlo, ¿eh?
¿Qué garantiza y qué no garantiza la imaginabilidad? Es esa la pregunta que se hace en el parágrafo 395, ¿no? Bueno, bien, 258. Acá ya vamos a tener un argumento. Imaginemos este caso. Además es curioso. Dice caso, cuando justamente lo que va a sostener es que es imposible el lenguaje privado. Aquí hay una sutileza, pero que vale la pena, ¿no?, detenerse. Un caso imposible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el concepto de un caso imposible? Y es lo que el filósofo presenta aquí. Un caso imposible sería algo así como algo que aconteciendo se hace imposible. ¿Y cómo es eso? Aconteciendo hace imposible su acontecimiento. ¿Qué es eso? Bueno, imaginemos este caso. Quiero llevar un diario sobre la repetición de una determinada sensación. ¿Bien? Pero vista desde el punto de vista de la primera persona, ¿no? Y la primera persona, por así decirlo, a solas con sus estados mentales. Que es la intuición cartesiana, ¿no? Yo estoy a solas con mis estados mentales y solo estoy a solas con mis estados mentales y solo yo estoy a solas con mis estados mentales, ¿bien? Punto 1, estoy a solas con mis estados mentales. Punto 2, solo yo estoy a solas con mis estados mentales. Y punto 3, solo estoy a solas con mis estados mentales. Eso es Descartes. En fin, quiero llevar un diario sobre la repetición de una sensación. Con ese fin, asocio la sensación con el signo S. Y en un calendario escribo ese signo por cada día que tengo la sensación. O sea, quiere llevar un registro de cuando tiene una sensación que se llama S. ¿No? Y acá aparece el diálogo. Un interlocutor que es Wittgenstein. El que habló antes es el que defiende el lenguaje privado. Ahora va a hablar Wittgenstein. En primer lugar, observaré que no puede formularse una definición del signo S. Y el defensor del lenguaje privado dice, pero aún puedo darme a mí mismo una especie de definición ostensiva, que sería dentro de la mente. Y dice, ¿cómo? ¿Puedo señalar la sensación? Y dice, no en el sentido ordinario. Pero responde el interlocutor, pero hablo o anoto el signo y a la vez concentro mi atención en la sensación, como si la señalase internamente, ¿no? Una ostensión interna en la mente. Entonces, tomo el signo S y con la atención, focalizando la atención en la sensación X, le doy significado al signo S, y el signo S significa esa sensación a través de esta especie de definición ostensiva mental, intramental, digamos, adentro de la mente. Porque dice Wittgenstein, pero ¿para qué esta ceremonia? Porque solo eso parece ser. Y dice, una definición sirve para establecer el significado de un signo. Bien, esto ocurre precisamente al concentrar la atención. Acá está defendiendo el defensor del lenguaje privado, defiende la idea de que fijar la atención en una sensación y a la vez conectarla con un signo vale como una especie de definición ostensiva privada. Y como un señalar privado. ¿No? Como cuando decimos esto es un perro y señalamos un perro con el dedo. Bueno, eso también lo podemos hacer en la mente, solo que con un dedo mental, que es la atención, en relación a un objeto privado, que es una sensación. ¿Bien? Entonces dice, al concentrar la atención, imprimo la conexión del signo con la sensación. O sea, hasta aquí va todo bien. Dice, bueno, yo tengo las sensaciones, puedo concentrar la atención en una sensación y a la vez decir el signo y así conectar el signo con la sensación. Y eso sería la definición ostensiva, interna o privada, a través de una especie de señalar mental que sería concentrar la atención, ¿no? Pero ya vemos que el defensor del lenguaje privado tiene que hacer unas piruetas conceptuales bárbaras, ¿no? Y ahí está el punto de Wittgenstein, lo que dice en el parágrafo 490 y... Pará un poco. Ajá.
Ay, Dios. Bueno, en el parágrafo que Wittgenstein dice, lo que quiero enseñar es cómo pasar de un sinsentido no evidente a un sinsentido evidente. Ese parágrafo es. En el que dice, lo que quiero enseñar, y acá está bueno que diga enseñar, porque él nos está enseñando a practicar la gramática a través de las investigaciones filosóficas. Lo que quiero enseñar es cómo pasar de un sinsentido no evidente a un sinsentido evidente. Porque en principio, la idea del lenguaje privado puede parecer algo entendible, y como es un sinsentido, sería un sinsentido no evidente. Pero cuando uno empieza a ver qué es lo que necesita esa idea para estructurarse y funcionar, empiezan a surgir cosas extrañas, como este señalar privado que sería concentrar la atención. Y esto es muy raro, ¿no? Entonces así se da el proceso de pasar de un sinsentido no evidente a hacerlo evidente en función de que implica absurdos o ideas, no sé, sin asidero en la realidad, fantasías, ilusiones gramaticales, digamos. Entonces dice Wittgenstein, me la imprimo. No obstante, solo puede querer decir, este proceso hace que yo me acuerde en el futuro de la conexión correcta. ¿Entre qué? Entre usar el signo y la presencia de la sensación, ¿no? Dice, pero en nuestro caso yo no tengo criterio de corrección. Ahora, en este caso, Wittgenstein dice, en este caso no hay criterio de corrección. Porque aquí es correcto lo que en cualquier caso me parezca correcto. Y esto solo quiere decir que aquí no puede hablarse de correcto. O sea, ¿cuál es el punto? En este lenguaje yo conecto un signo con una sensación mediante la atención, ¿no? Y eso supuestamente me da una regla para usar el signo S, que yo la sigo en el diario anotando. Cada vez que tengo la sensación anoto S. Y supuestamente tengo un criterio de corrección, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque será correcto lo que en cualquier caso me parezca correcto. Es decir, en esta situación, creer seguir la regla y seguir la regla son lo mismo. Y eso es conceptualmente incorrecto. Entonces, el punto es que aquí no se puede hablar de correcto, y que no hay un criterio de corrección, y que por lo tanto el lenguaje privado así pensado es imposible. Y este es el argumento. No hay criterio de corrección porque no hay posibilidad de distinguir entre creer seguir la regla y seguir la regla, porque lo que en cualquier caso me parezca correcto será correcto en este juego. Eso significa que no se puede hablar de correcto aquí. Y entonces no se puede hablar de lenguaje, porque siempre que hablamos de lenguaje hablamos de correcto o incorrecto. Y ese sería el primer argumento importante, que es el argumento del criterio de corrección. En un lenguaje privado no hay criterio de corrección, porque creer seguir la regla es lo mismo que seguir la regla. Y esto es lo mismo que no haya criterio de corrección. Cualquier cosa vale, digamos. ¿Bien? Ahora pasemos a las preguntas, si tienes algunas. Y con esto terminamos por hoy. Bien, estaba terminando el apunte, ya voy con las preguntas. Ok. Primero con algo que vos comentaste que me parece muy interesante, esto de garantiza la imaginabilidad sentido. Bueno, yo primero quisiera saber si Wittgenstein explicita en algún parágrafo qué es la imaginabilidad para él. Y no, es un concepto, lenguaje ordinario, Diego, lenguaje ordinario. Lenguaje ordinario. Imaginabilidad en el sentido de, bueno, me lo puedo imaginar, yo qué sé. El punto es si eso garantiza sentido. Claro, o sea, en el sentido que yo, por ejemplo, me puedo imaginar... A ver, Diego, escúchame. Me puedo imaginar dos personas jugando un partido de ajedrez en la luna. Me lo puedo imaginar. ¿Es posible? Esa es la pregunta. Imaginarlo puedo. Yo puedo imaginarme dos personas, así como estamos nosotros dos aquí, jugando al ajedrez en la luna. ¿Pero es posible?
Que me lo pueda imaginar, ¿garantiza el sentido de la idea? ¿Entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Yo lo que digo es, está tan claro en todos los casos que es la imaginabilidad, porque entiendo que en la gran mayoría de los casos sí está claro. Ahora, se me ocurre el argumento de Anselmo. A mucha gente le convence, muchos otros decimos, bueno, aquello de aquel ser mayor que lo cual nada puede ser pensado, en realidad no es algo imaginable. No es algo pensable directamente. Pero hay otros que creen que sí. Entonces ahí no sé si está tan claro cuál es el criterio de aplicación de la palabra. Bien. No tengo nada que decir al respecto. Creo que Wittgenstein habla de imaginar en el sentido normal. En el sentido de hacer una ficción, Diego, en el sentido de hacer una ficción, porque imaginar algo no necesariamente tiene que ser algo así como tener una especie de película en la cabeza. No, imaginar es básicamente hacer una ficción que como ficción se sostenga. O sea, imaginar implica ficción. Y una ficción que como ficción se sostenga. De ahí a que eso sea posible es otro tema, ¿eh? Yo me puedo imaginar, no sé, que estemos jugando un partido de ajedrez en la luna, pero eso no sé si es posible, no sé si tiene sentido decirlo, pero me lo puedo imaginar. ¿Me escuchás? ¿Sí? Hola. Hola. Te veo moverte y te veo hablar, pero no te escucho. Y la explicación que me diste también se cortó. Bueno, que usa imaginar en el sentido corriente, pero sobre todo con la idea de que imaginar es construir una ficción que como ficción es sostenible. ¿Entiendes? Bien. Que no significa que pueda ser verdad. Sí. Y ese es el problema. Lo imaginable puede ser verdad. Esa es la cuestión. Si garantiza sentido, puede ser verdad. Pero ya vimos con nuestro caso de nosotros dos jugando al ajedrez en la luna, así como estamos vestidos y todo, ¿no? Y la luna siendo como es. Yo me puedo imaginar a ti y a mí sentados en la luna jugando un partido de ajedrez, pero ¿es eso posible? No. Porque en la luna no hay oxígeno y, Okay. y no podríamos respirar, pero yo me lo puedo imaginar. ¿Vos no? Bueno. Podría inventar todo un cuento, Diego. Preguntas que son... Diego, podría inventar todo un cuento sobre esto. Y ya, si te gusta hacer cuentos, podríamos hacerlo juntos. Podríamos hacer un cuento que sea esto, una partida de ajedrez en la luna. Pero sigamos. La siguiente pregunta. Tengo dos preguntas que son sobre el pensamiento de Wittgenstein en investigaciones, que según la respuesta que haya, puede ser que dé alguna pregunta filosófica, sí. Bueno, a ver. Bien, la primera tiene que ver con el mentalés, con el lenguaje mental. Sí. ¿Wittgenstein rechaza completamente la hipótesis del lenguaje mental o rechaza que el mismo, o lo rechaza si el mismo fuera privado? A ver, el lenguaje privado no es mentalés. Porque ese es un signo que él escribe en un cuaderno. El mentalés es el lenguaje del pensamiento, el supuesto lenguaje del pensamiento, ¿no? Por eso la pregunta es si él rechaza todo lenguaje del pensamiento. A mí se me ocurre un lenguaje del pensamiento público. No. Es entendible que sea traducible. No, él obviamente, para él son trivialidades. La idea de que yo, por ejemplo, puedo pensar algo representándomelo con los ojos cerrados, es evidente. O sea, como dice en el parágrafo 124, la filosofía deja todo como está. Y decir que no a eso sería corregir el lenguaje. Y en el lenguaje es perfectamente significativo decir, bueno, me imagino a Luciano y a Diego jugando un partido de ajedrez en la luna, cerrando los ojos y con una imagen de Luciano, una imagen de un tablero, la superficie de la luna, una imagen de Diego y moviendo las piezas. Y eso sería usar el mentalés, si querés. Y esta idea es valiosa, te recomiendo que la anotes, porque encontramos que el mentalés no está tan muerto, Es que yo
yo pensaría justamente que se necesita un mentalés para aprender un idioma. Yo creería que hay un primer especie de lenguaje que está en el pensamiento, que es el mentalés. Si lo querés, sería capaz la lógica. A ver, de nuevo. Pues me metiste unos jugadores. Me metiste unos jugadores que son brutales. A ver. De nuevo. Por favor. Te escucho. Se te está cortando, no te entendí. No, de nuevo la idea, Diego. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchas? Se cortó lo que me dijiste ahí, sí, se cortó, no sé qué me dijiste. De nuevo la idea, que me plantees de nuevo tu idea. Dale, no, a mí se me ocurre, en base, esta idea no es mía, es de Jerry Fodor, Ah, no me gusta eso. pero en base a lo que él dice, se me ocurre que pueda haber un mentalés que sea un lenguaje. Se te cortó a vos. Bien, de nuevo tu observación sobre el mentalés, por favor. Yo lo que te puedo decir es que hay situaciones en las que uno imagina algo, no todas, pero hay situaciones en las que uno imagina algo, por ejemplo, representándoselo en la mente. Y eso uno podría decir que ocurre en mentalés, que es una especie de discurso en mentalés. ¿Ok? Y entonces acá vemos cómo el mentalés, después de todo, puede tener un lugar, ¿eh? A mí en realidad, pensándolo a través de Fodor, de Jerry Fodor, lo que se me ocurre es, el niño tiene que aprender un primer lenguaje, ¿verdad? Sí. La lengua Bien, para materna. aprender ese primer lenguaje, tiene que tener una herramienta. Entonces, esa herramienta tendríamos que ver lo que es. Él lo que sugiere es que es un mentalés que no se aprende, sino que se conoce, él es innatista en ese sentido. Sí, se te corta.